Esta clase hoy es muy importante. Hoy vamos a ver por primera vez una táctica, la primera táctica de toda la clase y la serie. Luego vamos a ir desarrollándola en las próximas clases. Y la táctica más importante. Es de mentira, no, es de cristiano. Entonces, quiero que pongan mucha atención, porque a partir de esta táctica van a manejar las conversaciones así a lo pro como yo. Espero que les sirva. La clase pasada hablamos de reservas. ¿Qué reservas? Bueno, hay gente que piensa que las discusiones, estas conversaciones, tienen que evitarse porque pueden ser que lleguen a acalorarse, se pueden hacer disputas, se pueden hacer peleas y sienten que nunca van a llegar a nada. Bueno, en cierta manera sí tienen razón, pero no siempre todas las discusiones van a ser de esta manera. Y de hecho, argumenté que discutir es una virtud. Y muchos de los apóstoles lo hacían, especialmente Pablo, Apolos también. Luego hablamos un poco sobre las personas que tienen un poco de fobia a esta clase de enfrentamientos, pero de nuevo es una parte de la vida diaria de los cristianos, y también incluso la Biblia lo recomienda. Sí, las discusiones funcionan. Como dije, Pablo lo hacía y la gente se queda convencida al discutir en los templos acerca del Cristo. Y también terminó un poco, así súper resumido, terminó como una meta modesta. Sé que muchos de ustedes pueden pensar que la meta de un evangelismo es traer la persona a Cristo y llegar a, digamos, a decirle la oración de fe. Pero no necesariamente todas las situaciones llegan a esto. Entonces, mi meta que he estado enseñando es un poco más sencilla, más modesta, que es simplemente dejarle una piedra en el zapato a la persona. Porque sabemos que en toda esta cuestión del evangelio, no solo están los que cosechan, sino también los que riegan y los que cuidan el jardín. O sea, el trabajo de la jardinería. Entonces, al dejarle una piedra en el zapato, estamos empezando o estamos dejando una semilla o estamos como fomentando, regando esa semilla que alguien plantó y que en algún futuro puede ser que alguien la coseche. Entonces, este es el plan de nosotros sobre toda esta serie, dejarle esa piedra en el zapato. Hoy vamos a responder a objeciones difíciles. Entonces, ya para comenzar la clase, toda la clase hoy, la clase número 3, es cómo responder a objeciones difíciles. Y hoy vamos a ver la primera táctica. Comencemos esta clase poniéndolos en situaciones difíciles. Quiero que te imagines en las siguientes situaciones y vamos a hacer una pequeña dinámica, especialmente a los que van a ver este video más adelante editado, o si no, los que están viendo ahorita pueden hacerlo ya, y al final los leo. Al final de la clase los leo y también si tienen preguntas también las voy a leer y contestar. Entonces, lo que van a hacer en estas situaciones, quiero que pongan en los comentarios cómo responderías sin ver lo que sigue en la clase a cada una de estas situaciones. Y cuando sepa la táctica, comenta tu propio comentario qué corregirías en lo que dijiste. Así que vamos por la primera escena. Patrocinado por la IA, cada una de estas escenas, como verán, creo que la última no me salió tan bien. Literalmente hice como unos 20 prompts y no estudié para el examen. No, ahí lo pone y yo luego se corrige. Entonces, la primera es así. Estás en una cena con algunos de tus amigos cercanos de la iglesia. La conversación abarca naturalmente una serie de temas espirituales interesantes. De repente, para tu sorpresa y vergüenza, el hijo de 15 años del que te invitó, imagínese si fuera el pastor, el hijo del pastor, a cenar, anuncia con ciertas ganas de pelear que ya no cree en Dios. Simplemente no es racional, dice. No hay pruebas.
Y nadie tenía idea de que él se había estado pensando todo esto en esa dirección. O sea, ya se estaba volviendo como medio ateo, o si no es que ya es medio ateo o ateo. Y un silencio todo atónito. ¿Qué es lo que responderías? ¿Qué dirías en esa situación? Segunda escena. Es la noche del grupo de estudio bíblico semanal. Durante la discusión del sermón dominical sobre la Gran Comisión, un recién llegado comenta lo siguiente. ¿Quiénes somos nosotros para decir que el cristianismo es mejor que cualquier otra religión? Creo que la esencia de las enseñanzas de Jesús es el amor, al igual que todas las religiones. No es nuestro trabajo decirle a otras personas cómo vivir o creer. El resto del grupo se inquieta torpemente, pero no dice nada. ¿Cómo responderías? Tercera escena. Estás viajando en el autobús de la universidad con un amigo que nota una Biblia en tu mochila. He leído la Biblia antes, dice el amigo. Tiene algunas historias interesantes, pero la gente se lo toma demasiado en serio. Después de todo, solo fue escrito por hombres y los hombres cometen errores. Intentas recordar los puntos que tu pastor o algún youtuber destacó unas semanas antes sobre la inspiración de la Biblia, pero no puedes recordarlo bien. ¿Qué es lo que dirías? El amigo chaseado como se ve bien galán, ¿sabes? Y así la hizo la IA. De hecho, ella hizo un montón de veces algunos y vieras cómo costó. Pero bueno. Y última escena. Y esta es la que me quedó más feilla, la IA. No pudo hacerla muy bien. Pero ahí imagínense. Está sentado en la sala de espera del dentista. Claramente no parece el dentista. Hice un montón de cosas del dentista y no me salían bien. Estás mirando la televisión. Y estás esperando junto con otras personas. Obviamente ahí solo hay dos. Imagínense que hayan más. Un programa de noticias de televisión destaca a los grupos religiosos que intentan influir en una importante legislación moral. La persona sentada a tu lado dice: estas personas nunca han oído hablar de la separación de la iglesia y del Estado. Esos cristianos siempre están tratando de imponer sus puntos de vista a todos los demás. No se puede legislar la moralidad. ¿Por qué no nos dejan en paz al resto de nosotros? Otras personas están escuchando y no quieres crear una escena, pero sientes que debes decir algo. Así que, ¿cuál es tu próximo paso? La silla del fondo se derrite del calor. ¿En serio? Ni se nota bien, mira. Entonces, ya tenemos 4 escenas. Y si se tiene alguna manera de cómo responderle a cada uno, háganlo en los comentarios. Así que, vamos con la ventana de 10 segundos. En cada uno de estos casos tienes una oportunidad, pero hay obstáculos. Primero, debes hablar rápido porque la oportunidad no durará mucho. Solo tienes unos 10 segundos antes de que se cierre la puerta. En segundo lugar, estás en conflicto. Quieres decir algo, pero también te preocupa ser sensible, mantener la paz, preservar las amistades y no parecer extremista. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una forma fácil de escapar del desafío que presenta cada situación? Una manera de minimizar la incomodidad e involucrar a la otra persona de manera productiva y elegante. ¿Qué pasaría si tuvieras un plan simple que te guiaría en tu próximo paso? ¿Te daría eso la confianza para darte un pequeño paso para abordar desafíos como estos? Tengo ese plan. Ese plan te ayuda a saber cómo aprovechar al máximo esa ventana crítica de 10 segundos. Ella actúa como una guía para dirigir esos próximos pasos. Piensa en cómo las siguientes respuestas comienzan a abordar el contenido de los comentarios de la persona y aún así la atraen a una conversación interactiva de una manera muy intencionada. Así que el primero era el no es racional creer en Dios porque no hay pruebas. Entonces, las siguientes preguntas son las preguntas que ustedes pueden hacer a esta persona de manera sencilla, clara, y ya vamos a explicar un poquito más de eso. ¿Qué quieres decir con Dios? Es decir, ¿qué clase de Dios rechazas?
¿Qué es específicamente irracional acerca de creer en Dios? Dado que te preocupan las pruebas de Dios, las pruebas de la existencia de Dios, ¿qué tipo de evidencia te parecería aceptable? ¿Qué argumentos a favor de Dios ha considerado y qué encontraste mal en ellos? Entonces, esas son las respuestas que usted puede presentar en ese primer desafío. Vamos al desafío 2, que decía que el cristianismo es básicamente igual que todas las demás religiones, la principal similitud que es el amor, y no deberíamos decir a los demás cómo vivir o creer. Unas preguntas pueden ser como estas. ¿Has estudiado otras religiones para comparar los detalles y encontrar un tema en común? ¿Por qué las similitudes serían más importantes que las diferencias? Tengo curiosidad. ¿Cuál crees que fue la actitud de Jesús sobre este tema? ¿Pensó que todas las religiones eran básicamente iguales? No es decir a las personas que se amen unos a otros solo otro ejemplo de cómo hacer lo que estás objetando. O sea, decirle a los demás cómo deben vivir y creer. Estas son las preguntas que usted puede, pero hay más, hacer en esa situación. En el desafío 3, que decía no se puede tomar la Biblia demasiado en serio porque solo fue escrita por hombres y los hombres cometen errores. Estas son algunas de las preguntas. ¿Tienes algún libro en tu biblioteca? ¿Encuentras alguna verdad de esos libros que también fueron escritos por humanos propensos al error? ¿Hay alguna razón por la que crees que la Biblia es menos veraz o confiable que otros libros que posees? La gente siempre comete errores en lo que escribe. Si no es así, ¿por qué descartarías la Biblia simplemente por esa razón? ¿Crees que si Dios existiera, podría utilizar a los humanos para escribir exactamente lo que Él querría? Si no, ¿por qué no? Esas son las preguntas, pero hay más que usted puede lograr hacer en esa situación. Y el último desafío, que decía que está mal imponer tus puntos de vista a otras personas, no se puede legislar la moralidad, los cristianos involucrados en política violan la separación de la iglesia y del Estado. Las preguntas serían, ¿votas? Cuando votas por alguien, ¿esperas que tu candidato apruebe leyes que reflejen tu punto de vista? ¿No sería eso esencialmente imponer tus puntos de vista a los demás? ¿En qué se diferencia eso de lo que te preocupa aquí? ¿Es tu punto de vista que solo a las personas no religiosas se les debería permitir votar o participar en política o te entendí mal? ¿En qué parte específica de la Constitución o depende de las leyes que usted tenga en su país se excluye a las personas religiosas del proceso político debido a sus convicciones espirituales? ¿No imponen todas las leyes algún tipo de moralidad? ¿Puedes darme un ejemplo de legislación que no tenga un elemento moral subyacente a la ley? Entonces, todas esas preguntas son las que usted puede hacer en esa situación. Así que quiero que noten varias cosas acerca de estas respuestas. Obviamente, cada una es una pregunta. La respuesta inicial en una situación como esta no es predicar mi punto de vista, ni siquiera estar en desacuerdo con el de ellos. Más bien es atraerlos, invitarlos a hablar más sobre lo que piensan. Esto me quita mucha presión porque cuando hago una pregunta, la papa caliente está de vuelta a ellos. O sea, llega de nuevo. No sé si ustedes jugaron la papa caliente en la escuela o en el colegio, como sea en su país, que era una bola, entonces alguien cantaba o alguien decía alguna canción, no sé qué. Entonces tenía una bolilla, entonces la pasaban y el momento que parara la canción, ya le tocaba salir a la persona. Esa es la papa caliente. Es como devolver a la papa caliente. Por si acaso no saben, yo puse esa expresión, no sé si en otros países de Latinoamérica es diferente. Así que también me protege estas preguntas de sacar conclusiones precipitadas y distorsionar involuntariamente su significado. Cuanto más hablan, más información tengo con la que trabajar para maniobrar en la conversación. Greg Koukl dice lo siguiente: hacer preguntas te permite escapar de la acusación. Estás tergiversando mis palabras. Una pregunta es una solicitud de aclaración específica para no tergiversar sus palabras.
Cuando hago una pregunta aclaratoria, mi objetivo es comprender el punto de vista de una persona y sus consecuencias, no distorsionarlo. En segundo lugar, cada una de estas preguntas es una invitación a un diálogo reflexivo. Cada uno es un estímulo para participar en la conversación de manera reflexiva. Aunque con un tono relajado y cordial, las preguntas son lo suficientemente precisas como para desafiar a la persona a pensar un poco en lo que acaba de decir. Y en tercer lugar, no se trata de preguntas vacías. Se tiene un propósito particular para cada pregunta. Con algunos simplemente se está recopilando información, como en la parte que cuando dijo, votas, usted vota. Otras, como habrán notado, están guiando sutilmente. Las preguntas pretenden aclarar un punto al indicar un problema con el pensamiento de la persona, como la parte que dije que no sería eso esencialmente imponer tus puntos de vista a los demás. Sí, hermano, no lo había visto desde ese punto de vista, presentar el evangelio preguntando para que la persona llegue solo a la verdad, correctamente. Esa es la primera táctica de muchas que vamos a aprender en esta clase. Y nuevo, el segundo punto es guiar a la persona con una pregunta. Por ejemplo, ¿no sería eso esencialmente imponer tus puntos de vista a los demás? Y sé que entablar conversaciones sobre asuntos espirituales no es fácil, especialmente si alguien está con la guardia alta. No es raro quedarse sin palabras o sin saber qué decir. Esto se complica por el miedo a perder el control o peor aún, a ofender a alguien. Necesitamos algo de ayuda. Así que para nuestra primera táctica, esta es una solución práctica a ese problema. Hace que sea fácil, incluso para la persona más tímida, involucrarse con los demás de una manera significativa, porque proporciona una guía paso a paso, o sea, un plan de juego virtual para ayudarte a iniciar una conversación. Así que nuestra primera maniobra podría considerarse la reina madre de todas las tácticas porque es muy flexible y adaptable. Se combina fácilmente con otros movimientos que aprenderás más adelante. Es la táctica más simple, imaginable, para detener a un retador en seco, darle vuelta a la tortilla y hacerlo pensar. Una forma práctica sin esfuerzo de ponerte en el asiento del conductor de la conversación. Y como es de esperarse, esta táctica se llama como yo, Columbo. Columbo, y vamos a poner un poco esta escenita. Esta escenita, y vamos a poner el cigarrillo. La táctica Columbo, como pueden verlo. Así que tomen el consejo del teniente Columbo. Así que la táctica Columbo lleva el nombre del teniente Columbo, el brillante detective de televisión de una época cada día más pecador. ¿Qué es de mentira? Este Columbo era un detective de una época así bastante vieja, de blanco y negro, que tenía una manera inteligente de atrapar a un asesino. El inspector llega al lugar desordenado, con el pelo despeinado, la gabardina arrugada sin posibilidad de reparación y el cigarrillo apretado con fuerza durante sus dedos regordetes. El lápiz de Columbo se ha vuelto a perder, por lo que su libreta es inútil hasta que le pide prestado a un bolígrafo o lapicero, aquí se le dice, a una persona que está pasando por ahí. Y según todas las apariencias, Columbo es torpe, inepto e inofensivo. Es estúpido, la verdad, pero estúpido como un zorro porque el teniente tiene un plan simple que explica su notable éxito. Después de husmear en la escena del crimen, rascarse la cabeza y murmurar para sí mismo, el teniente Columbo hace su movimiento característico. Tengo un problema, dice mientras mira a su alrededor y se frota el ceño fruncido. Hay algo en esto que me molesta. Y hace una pausa para reflexionar sobre su situación y luego se vuelve hacia su sospechoso. Parece una persona inteligente. Tal vez puedas aclarármelo. ¿Te importaría que te hago
una pregunta? La primera pregunta es bastante inocente. Si el teniente parece amenazador, ahuyentará al sospechoso. Y por el momento este parece tranquilo. Sin embargo, cuando gira sobre sus talones para irse, se detiene. Se le acaba de ocurrir algo. Vuelve a la escena, levanta el dedo índice y dice: solo una cosa más. Pero solo una cosa más lleva a otra y a otra. Pronto llegan sin descanso, pregunta tras pregunta, hasta el punto de distraerse y en última instancia molestar. Lo siento, le dice Columbo a su asediado sospechoso. Sé que te estoy molestando por tanta pregunta, pero te lo diré, dice cogiéndose de hombros. No puedo evitarlo. Es un hábito. Y este es un hábito que tú deberías adquirir. La clave de la táctica de Columbo es pasar a la ofensiva de manera inofensiva, con preguntas cuidadosamente seleccionadas que hacen avanzar la conversación. Nunca hagas una afirmación, al menos al principio, cuando una pregunta será suficiente. Así que, ¿cuáles son las ventajas de preguntar? Hay docenas de formas divertidas de hacer esto, y con un poco de práctica puede convertirse en algo natural. Es posible que hayas aprendido por las malas que un ataque frontal rara vez es el mejor enfoque cuando se abordan temas delicados con personas resistentes. Sin embargo, tus preguntas sinceras te brindarán una serie de beneficios y te hará avanzar sin correr el riesgo de una confrontación directa. Por un lado, las preguntas sinceras son amigables y halagadoras. Invitan a una interacción simpática al centrarse en algo que le importa mucho a la otra persona, o sea, él mismo y sus ideas. Este señor dice que cuando haces una pregunta, muestras interés en la persona que te pregunta. A la mayoría de la gente no se le pregunta sobre muchos temas, si es que hay alguno. No se solicitan sus opiniones. Preguntarles es ser recordado con cariño como una persona muy interesante y amable por derecho propio. Greg Koukl dice lo siguiente: a veces las pequeñas cosas tienen el mayor impacto. Usar preguntas de guía simples es una manera casi sin esfuerzo de introducir temas espirituales en una conversación si aún no han surgido, sin parecer abrupto, grosero o insistente. Las preguntas son interesantes e interactivas, indagatorias pero amigables. Lo más importante es que te mantienen en el asiento del conductor mientras la otra persona hace todo el trabajo. En segundo lugar, obtendrás una educación. Saldrás de una conversación sabiendo más que cuando llegaste. A veces esa información será justo lo que necesitas para marcar la diferencia. Greg Koukl dice que cuando un joven cristiano me pidió que le recomendara un libro sobre budismo, seguí mi propio consejo y le pregunté por qué quería el libro. Me dijo que quería profundizar en los conceptos básicos de esa religión para poder testificarle a su amigo budista. Esa era la información que necesitaba. Le dije que no se molestara con eso. En lugar de eso, dije: pregúntale al budista, siéntate a tomar un café y deja que te dé el tutorial. Sería mucho más fácil, aprendería los detalles de las convicciones de su amigo en lugar de una versión académica y al mismo tiempo construiría una relación con él. Y en tercer lugar, las preguntas te permiten avanzar en un punto sin ser insistente. Dado que las preguntas son en gran medida neutrales, o al menos lo parecen, no suenan sermoneadoras. Usted no se echa la hablada, ¿verdad? Cuando haces una pregunta, no estás expresando tu punto de vista, por lo que no tienes nada que defender. Greg Koukl dice que una vez durante una cena en casa de un conocido comediante, entablé una animada conversación con la esposa del actor sobre los derechos de los animales. Tenía serias reservas sobre sus ideas, pero no la contradije directamente. En lugar de eso, hice preguntas destinadas a exponer algunas de las debilidades que vi en su opinión. Con el tiempo, empezó a cuestionar lo que pensaba que eran mis puntos de vista. Señalé que nunca había expresado mis creencias, solo había estado haciendo preguntas. Como estaba investigando, en lugar de presionar un punto, estrictamente hablando, no tenía territorio que proteger.
No me importaban defender mis puntos de vista, pero hasta ese momento no habían surgido. Estaba libre de culpa. Greg Cocker continúa diciendo que es posible que te haya ocurrido que utilizar preguntas es la solución perfecta para abordar temas controvertidos en el lugar de trabajo, donde a menudo se desaconsejan las discusiones espirituales, especialmente si tus puntos de vista son cristianos. Las preguntas ofrecen una forma discreta de maniobrar sin exponerte a la acusación de hacer proselitismo. Así que hay un beneficio adicional aquí. Las preguntas te permiten ganar tiempo valioso cuando no estás seguro de qué hacer a continuación. Pueden ayudarte a avanzar en la conversación aunque el camino no sea obvio. La presión ha desaparecido, puedes relajarte y disfrutar de la conversación mientras esperas una apertura fácil. Y por último, y lo más importante, las preguntas cuidadosamente formuladas te sitúan en el asiento del conductor de la conversación. Creo que este compa Hugh Hewitt se dice, creo que se dice así, dice que ser un autor de preguntas te permite controlar situaciones que los formuladores de declaraciones rara vez logran. Un interrogador alerta puede juzgar cuando alguien se siente incómodo, pero no te detengas. Simplemente cambia de dirección. Y aquí en cursiva, una vez que aprendes a guiar una conversación, también aprendes a controlarla. Hugh Mewing. No, hombre, le falta el Mewing ahí. Así que las preguntas pueden iniciar una conversación casual y proporcionar una forma sencilla y amigable de iniciar una discusión, como ocurrió en la clase, creo que en la primera clase, sobre la bruja en Wisconsin. Pueden brindarte información importante y permite avanzar sin ser insistente. Pueden ganarte un tiempo valioso y darte un respiro al dejar que la otra persona hable cuando no sabes a dónde ir a continuación. Pueden ayudarte a explotar indirecta y suavemente una debilidad o un defecto en el punto de vista de la otra persona. Sin embargo, lo más importante es que cuando haces preguntas, estás a cargo, pero de una manera no amenazadora. Quizás te recordaste que Jesús usó este método con frecuencia. Cuando se enfrentaba a una multitud hostil, a menudo hacía preguntas destinadas a desafiar a su audiencia o silenciar a sus detractores exponiendo su estupidez. Por ejemplo, mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Dice en Lucas. El otro dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Casi hago la voz de Columbo ahí. ¿Y el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? Y también hay muchos ejemplos allá abajo que pueden verlos en sus casas más adelante. Y al final, en total, los evangelios registran cerca de 300 preguntas que hizo Jesús. Imagínense. Así que en ninguno de estos casos Jesús estaba hablando vacíamente. Comprendió el poder de una pregunta bien formulada. Cada vez que Jesús hacía una pregunta, tenía un propósito. De la misma manera, la táctica Columbo es más poderosa cuando tienes un plan. Así que hay 3 formas básicas de utilizar Columbo. Cada uno se inicia con un tipo diferente de pregunta. Estos 3 pasos componen el plan de juego que utilizarás para domar al crítico más agresivo. A veces simplemente querrás recopilar información. Otras veces harás una pregunta para invertir la carga de la prueba. O sea, para animar a la otra persona a dar las razones de sus puntos de vista. Y finalmente, utilizarás preguntas para hacer un punto, dirigiendo la conversación en una dirección específica. Así que, en la próxima clase, les presentaré el primer paso de nuestro plan de juego. O sea, vamos a desarrollar Columbo de estas 3 formas que dije. Sin embargo, antes de hacerlo, quiero que tengan claro exactamente cómo funciona este plan de juego. Cuando sigues cualquier plan confiable para lograr una meta importante,
Una vez que te comprometes con él, te olvidas de la meta y te concentras en los pasos individuales hacia adelante. Te preocupas por un paso a la vez. Si el plan es bueno, la meta se logrará sola. Lo mismo ocurre con nuestro plan de juego táctico. Cuando te encuentres en una conversación que esperas que haga una diferencia para Cristo, o sea, llevarlo a Cristo, esa es la meta, no quiero que pienses en dónde podrías terminar al final. O sea, no te preocupes si va a aceptar a Cristo, que si la vas a hacer una oración de fe, que si la vas a poner en manos y se va a volver loco. No pienses en eso. Esa es una distracción que no necesitas, una que probablemente te cause confusión o ansiedad que solo hará que tu esfuerzo sea más difícil. Cuando inicies tu plan de juego táctico, no te preocupes por nada más que el primer paso. No te preocupes por lo que viene después, en parte porque hasta que no hayas dado el primer paso, no tendrás idea de cómo será el siguiente. Olvídate del final. No pienses en cosechar. No sabes si te espera una cosecha o incluso una buena oportunidad para cultivar un huerto. Es posible que cada encuentro no sea una cita divina. A veces no se presenta ninguna oportunidad fértil. Descubrirás si existe algún potencial espiritual lo suficientemente rápido una vez que hagas tu trabajo inicial. Dado que al comienzo de un encuentro no tienes idea a qué te enfrentas, lo primero y lo único en lo que quiero que pienses en ese momento es este único objetivo. El primer paso de nuestro plan de juego, aquí está. Recopila información. Así que terminamos esta clase repasando qué aprendimos en ella. Comenzamos la clase con varios desafíos. Si no estuvieran al principio, ahora al final van a ver hice la dinámica que pueden poner los comentarios antes de saber esta táctica. Así que vimos estos desafíos, te di la oportunidad de considerar lo que podrías decir en el periodo de 10 segundos disponible para responder a algunos desafíos estándar que podrías encontrar como embajador cristiano. Luego comencé a trazar un plan sencillo como guía para dirigir tus pasos. Este plan se llama Columbo. La táctica Columbo es una forma cautivadora de pasar a la ofensiva con preguntas cuidadosamente seleccionadas que hacen avanzar productivamente la conversación. Este enfoque tiene muchas ventajas. Las preguntas pueden ser excelentes para iniciar una conversación. Son interactivas por naturaleza e invitan a otros a participar en el diálogo. Son neutrales, te protegen de sermonear o hablar paja, como aquí le decimos, y te ayudan a avanzar sin exponer tu caso. Las preguntas ganan tiempo valioso y por último son esenciales para mantenerte al mando de la conversación, o sea, en el asiento de conductor. Y luego aprendimos que las preguntas que hacemos tienen propósitos específicos. El primer propósito de Columbo es obtener información. El segundo es invertir la carga de la prueba y el tercero es hacer un punto. Y finalmente, les presenté el concepto del plan de juego. Señala que una vez que prestas la debida atención a la planificación de cualquier empresa, luego centras toda la atención en el paso individual que se está realizando. El destino llegará solo. Entonces, al comienzo de cualquier conversación, concéntrate en una sola cosa: recopilar información. Así que en la próxima clase te voy a decir cómo hacerlo de manera efectiva. Así que vamos a pasar en las siguientes tres clases desarrollando cada una de los pasos de Columbo. Así que nos vemos en la próxima clase. Si usted tiene una pregunta ahorita, puede hacerla en este momento. Si tiene algún comentario, a veces la retórica a veces sí puede ser más para debate, un debate ya más académico. Pero yo creo que es como parte de hecho, bueno, en la primera clase vimos lo que el concepto de ¿cómo se llama? Epistemología callejera. La epistemología callejera se trata de cómo hacer ver las razones de la otra persona de por qué creen lo que creen, a ver si está bien o está mal y tener una conversación sobre ello. Me parece que la retórica, ya se me va la voz. Me parece que la retórica es como un peldaño más arriba
de la cual la epistemología callejera entra. Entonces, me imagino que la retórica es prácticamente lo que uno está haciendo aquí en la epistemología callejera. Nada más que la retórica me imagino que es una forma más amplia de tener conversaciones, dirigirlas, saber cómo manejar una objeción bien, cómo manejar, por ejemplo, una falacia y saber distinguirla. Que vamos a ver de eso más adelante en la serie. Pero sí, si usted quiere saber cómo manejar conversaciones de manera profesional, incluso para cosas de debate, la retórica es lo mejor que usted puede obtener. Pero sí, Columbo prácticamente es parte de la retórica también. Nada más que esto es como propósito para el evangelismo, no necesariamente para ganar discusiones. Aquí lo que usted usted no trata de ganar una discusión, sino lo que está tratando es ganar un alma para Cristo. Entonces quizás esa sea la única diferencia, de que usted no trata de tener el mejor argumento o tener la mejor respuesta a una persona, sino, bueno, respuesta técnica, sino que hablar de una manera de que la conversación sea dirigida a que esta persona reciba a Cristo.